Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como cada jueves pues, tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta y en esta ocasión estoy con el cineasta Roberto Cortés. ¿Cómo estás, Roberto? No, muchas gracias, Arturo, por esta invitación y por poder compartir estos minutos de historia con ustedes. Vamos a platicar un poco acerca de estos 10 días, que pues sí fueron muy trágicos, pero también un poco acerca de ti. Ya como cineasta has preparado y algunos otros cortos. Pues, algunos, he hecho algunos cortos acerca del tema de la indiferencia de la sociedad ante la violencia de género, también sobre la continua escasez de agua, y pues algunos cortos más personales de musicales y así, pero... Y comerciales, porque también hay que comer. Y algunos también. Sí. Pero el último corto que hice, y que es el por el que estamos aquí, pues es un corto del género histórico bélico, sí, llamado Sublevado, que habla acerca de pues el inicio de este acontecimiento tan trágico como su nombre lo dice, que fue la decena trágica. Que estos son 10 días, pero vistos desde otro lado, porque a veces contamos la historia a través de otros ojos, de otros personajes, de los vencidos, como dicen en la historia, ¿no? No, esta vez es del lado pues de la sociedad civil, como al despertar ver pues que hay guerra afuera, ¿no? Sí, porque en el cine histórico yo he advertido mucho que el foco siempre está en los personajes más icónicos, ¿no? A la hora de hablar de la revolución siempre hablamos de Madero, de Huerta, de Villa, de Carranza, de Obregón y de Zapata, y muy pocas veces se le da la atención a cómo los civiles, la persona de a pie como nosotros, vivió esos acontecimientos. Y la decena trágica específicamente fue la última batalla librada entre ejércitos en la Ciudad de México. Cómo la población de la ciudad un día se despertó y descubrió que había una guerra fuera de sus casas. Pues eso sin duda fue... Hace 110 años, hace 111 años. 111 años. Vivir lo que hoy en día están viviendo en Ucrania, en Palestina, literalmente despertar y encontrarte con la guerra afuera de tu casa, pues es algo que yo dije, lo tengo que contar, y es lo que cuento en el corto de Sublevado. ¿Qué es eso? Esta parte es verdad de cómo vivían las personas mientras yo, por ejemplo, a mi mamá, que ya tiene 90 años, pero su mamá, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo es que ellos qué hacían mientras existía una revolución, ¿no? Sí. Un poquito este tipo de tema. Y te decía hace 111 años porque dicen que la humanidad se transforma cada 100 años o alrededor cada 100 años, de una u otra forma. Posiblemente. Entonces no hay que quitar el dedo del renglón y hay que poner bien el ojo. Para ti, pues ¿cómo te haces cineasta primero para empezar antes de hablar de este tema? Pues si te contara eso, aquí me aventaría las 1000 horas. Yo, desde que era muy pequeño, siempre supe que quería dedicarme al cine. La película que vi que me orilló a querer ser cineasta fue El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Y también yo siempre he tenido un gran amor por la historia. En la escuela yo era el típico niño que era un traumadito de la historia. Y no lo era, lo sigo siendo. Solamente que cuando tienes 5 o 6 años no es tan común ser un traumadito de la historia. Pero más que estudiar la historia, yo quería contarla. Y el medio de difusión que me pareció el que más iba con mis fines para poder contarla era el cine, porque hay muy buen cine histórico, pero específicamente en México no hay tantas representaciones de la historia de México en el cine. Y aparte es como una historia pues llevada al cine, llevada a las pantallas y llevada a la historia ficticia, con algunos... Sí, siempre se cuenta desde una tendencia, desde un ojo muy que tiene una visión, sí, para apoyar o refutar ciertos argumentos. Nos cuentan lo que nos quieren contar. Sí. Y completamente tergiversando la historia y trayendo valores actuales a antes. Entonces, yo sabía que quería contar la historia de México a través del cine, y cuando inicié a estudiar cine en la Universidad Facultad de Cine, mi objetivo fue hacer un proyecto histórico. Y le estuve persiguiendo ese proyecto durante más de 4 años. Fue tal vez hasta más. Eso antes de pandemia. Sí, antes de pandemia.
Y pues el cine histórico es uno de los géneros más complicados para realizar en México porque pues, es uno de los más caros porque hay que recrear toda una época desde el diseño de producción, desde el vestuario, desde la forma de hablar. Lo que llaman continuidad. Sí. O sea, Sí, como que todo permanezca igual ante la cámara. Exacto. Y buscar la locación, buscar los vestuarios, buscar todo lo necesario para poder hacer el cortometraje, pero finalmente se logró y por eso logramos presentar Sublevado. Se está hablando de sublevado, que también esta palabra, pues bueno, sublevado, quien se revela, yo creo, ante algún suceso y sale y hace un meeting, una protesta, ¿no? Uh-huh. Los sublevados que pues eran muy comunes. ¿Por qué? Porque la escena trágica, recordemos, pues que era que el movimiento de Madero, aún los porfiristas pues querían conservar a Porfirio en el poder, entra Madero y pues ellos se sublevan de este ejército. 3 generales y una fracción de ahí del ejército que se sublevan. Un poquito hacer esta parte, entrar en el contexto de esa época, también yo creo que es la parte pues sí difícil, ¿no? Sí. Y es que a mí siempre me pareció increíble que la decena trágica es uno de esos acontecimientos que cambiaron a México para siempre. Porque incluso después de la revolución de Madero, que fue una revolución parcialmente violenta, pero no del todo, no hubo batallas tan grandes, no hubo una gran cantidad de muertos, las estructuras políticas y sociales del país no cambiaron tanto. Madero llegó a la presidencia gracias a unas elecciones, las primeras elecciones democráticas y libres que hubo en México, quién sabe en cuánto tiempo. Y el ala ultraconservadora del porfirismo no le gustó eso, no le gustó los primeros cambios que Madero empezó a hacer y por eso decidieron llevar a cabo este golpe militar llamado la Decena Trágica, que fue una catástrofe para la Ciudad de México. Enormes áreas de la ciudad se perdieron y fueron destruidas. Miles de personas fueron asesinadas durante ese acontecimiento. Edificios en el centro histórico. Edificios, el famoso reloj chino, que fue destruido en un bombardeo. Miles de personas murieron y muchas más perdieron sus hogares. Y todo para instaurar una dictadura que yo diría que fue incluso peor que la de Díaz. Con Huerta, que fue un usurpador, fue un tirano, un dictador, o sea, de la peor calaña. Esta lucha derrocan a Madero en cierta forma, digo. Lo derrocaron y lo matan. Pino Suárez. Sí. Y entonces en ese lapso pues interviene Victoriano Huerta, que resulta peor. Sí. Entonces, pues, y la población de México fue la que pagó todos esos platos rotos. Y por eso yo quería contar esa visión de cómo es que la gente vive esa parte de la guerra y también haciendo una reflexión de que la guerra no es más que una tragedia. En la guerra nadie va a ganar, todos van a perder. Van a perder familiares, van a perder sus casas, van a perder su sanidad mental. La gente que logra sobrevivir de la guerra pues no lo hace con una estabilidad mental nada buena, o sea, el shell shock, el trauma, el post-trauma y todo eso, pues es algo que queda muy marcado en las personas, tanto civiles como militares. Y pues eso es lo que yo trato, obviamente, muy, muy conciso y de una forma, pues, muy rápida, porque el corto así lo requiere, pero es lo que trato de representar en Sublevado. Exacto. Y este cortometraje se unieron varias personas junto contigo, ¿no? Tú lo diriges, produces junto con más personas, pero leí yo por ahí que al estarlo se unieron más escuelas y más gente que quería participar en él. Pues mira, te cuento. Este corto inició como un proyecto de titulación de parte mío y de parte de algunos estudiantes de la Facultad de Cine. Y de forma muy paulatina y también con mucho esfuerzo y mucho trabajo de nuestro lado, fue un trabajo de alrededor de 2 años, logramos encontrar grandes apoyos en el gobierno de la Ciudad de México. La autoridad y el fideicomiso del centro histórico se unieron como patrocinadores del corto, metiendo dinero para poder realizar el corto. ¿Ustedes pidieron el apoyo? Sí, nosotros les presentamos el proyecto y les dijimos necesitamos su ayuda para poder hacerlo. Ellos nos acercaron a nuestra locación que se llama la Casa Rivas Mercado,
Es un lugar sumamente icónico que vivió la decena trágica. Por supuesto. Bueno, la fundación se llama Conmemoraciones. Conmemoraciones. Sí. Las señoras. Y pues es la casa del arquitecto Rivas Mercado, que fue el arquitecto principal de Porfirio Díaz, fue el que diseñó el Paseo de la Reforma y todo. El Ángel de la Independencia. Y también ahí se filmó la película del baile de los 41. Y pues ellos nos acercaron con la casa, y la fundación de la casa también muy honrosamente nos abrió las puertas para poder filmar ahí. Y además, aparte del apoyo institucional del gobierno de la Ciudad de México, también recibimos apoyo privado de una marca que se llama Palo Dulce, que es una marca de mezcal, que, conociendo el proyecto y viendo el rescate cultural que estábamos haciendo, también se unieron a él como patrocinadores. Y esto fue todo en conjunto con la Asociación Civil Culturalmente Responsable, que son nuestros coproductores, que ellos se dedican a rescatar la cultura tanto en instituciones públicas como en empresas y en marcas. Que es algo que iba un poquito, haciendo paréntesis. Entonces, todas, sí hay gente que le interesa la cultura. Sí. Es increíble cómo este corto logró reunir a toda una comunidad gracias a Culturalmente Responsable. Otras escuelas como la ENAM se unieron también como patrocinadoras. Ellos nos brindaron los servicios de diseño sonoro, que es sumamente importante para un corto histórico. Entonces, pues fue muy interesante ver cómo toda la gente se interesó alrededor del cortometraje para poder sacarlo adelante. Exacto. En cuanto al argumento es tuyo, y los personajes, también cómo conseguirlos. Los personajes, esto es algo que se utiliza mucho en el cine histórico, porque a veces la historia es demasiado grande y no puedes contarla como es. Exacto. Se hace algo que se llama personajes compuestos, y lo que ven en Sublevados son todos personajes compuestos. La representación de los civiles, la representación de los soldados fanáticos, la representación de los soldados primerizos, de los soldados más profesionales, de los asesinos. Todo eso es lo que vemos como todos esos personajes como estereotipados que vemos en la guerra, conviviendo todos y entrelazándose en este cortometraje. Exacto, como más de doble personalidad. O sea, un conjunto de personalidades en cada uno de ellos. Sí. Exacto, para poderlo entender. Y ya lo presentaste, lo has presentado en la Ciudadela, que también formó parte de la Revolución. Sí, que fue el lugar pues más representativo de la decena trágica. Exacto. Ahí fue la premiere el año pasado, en las vísperas del aniversario de la Revolución. Lo presentamos con la autoridad y el fideicomiso del Centro Histórico. También lo presentamos en el Cine Cosmos. Lo presentamos en el foro del Congreso de la Ciudad de México con la diputada Indalí Pardillo. Lo presentamos en las instalaciones del propio fideicomiso del Centro Histórico. Y en una segunda ronda de presentaciones lo presentamos en el Cine Bella Época, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en el Parque Hundido, en el audiovideorama del Parque Hundido también. Exacto. Vayan a visitar porque también está muy bonito. Sí, pero entonces, la verdad que interesante y qué padre que haya todas estas instituciones que apoyen a la cultura y que le den difusión. Sí. Porque a veces no nada más es que te apoyen y te patrocinen y se desentiendan, sino que le den también esa difusión. Pero ahora la película ya está ya enviada a cada uno de los lugares, pues para esto de ser premiadas a concursos. Sí, ya la enviamos a diferentes festivales como a Shorts, al Festival de la Ciudad de México, y estamos viendo si logra quedar en alguno de ellos. Y próximamente vamos a tener otras proyecciones aquí en la Ciudad de México. Vamos a tener una proyección en el CCH de Naucalpan en abril, y vamos a tener una proyección en conjunción con una comediante de stand-up llamada Asnick Pepper, también en abril, la fecha próxima a anunciarse. Entiendo yo, como para entrar a esos públicos. Sí, porque la historia de México, en mi personal punto de vista, es algo que toda la gente tiene que conocer. La historia no distingue a los públicos, desde las personas que ya forman parte de la tercera edad, que tienen tanto conocimiento y tanta experiencia, hasta los niños, obviamente de cierta edad, hasta las nuevas generaciones tienen que conocer la historia de su país. Tienen que saber, como dice ese gran dicho tienen que conocer los errores del pasado para no volver a cometerlos. Exacto. Porque a veces sí te haces la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué nos trajo la revolución?
¿Cuál fue el resultado? Pues ya son 100 años y afortunadamente no estamos como antes, pero pues tampoco el cambio ha sido así estable, ¿no? Esos cambios sociales que era lo que se peleaba un poquito. Ya no tan notorios, pero se sigue manteniendo. Estás ahora, Roberto, buscando material para otra, así de tipo histórico, otro cortometraje. Pues yo tengo mucho interés de contar diferentes... O esta misma parte de la revolución, pero así como por partes. Pues yo tengo muchas ganas de representar diferentes momentos de la historia de México. Obviamente un objetivo a largo plazo es hacer la película de la Decena Trágica. También me gustaría mucho contar la historia de la batalla de Tampico con el intento de reconquista español, una parte de la independencia de México, también contar algunos aspectos de la conquista, como fue la historia de Cuitláhuac, incluso yéndome más atrás, cómo fue el propio origen, ese llamado secreto y oscuro origen de México Tenochtitlan, cómo fue que se fundó esa ciudad-estado que más tarde se convertiría en el Imperio Azteca. O sea, todavía irse antes. Sí, a mí me interesa mucho contar la historia de México en todos sus aspectos y en todos sus momentos. Y ya yéndome a temas pues, más internacionales, pues me gustaría contar también pues, diferentes historias acerca de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil estadounidense y otras más, pero principalmente la historia de México. ¿Te atreverías entonces a hacer pues lo que pasa es que estamos como en conflicto aún todavía después de 500 años en conocer si nos conquistaron, si no fue conquista, hablar de ello, o sea, es un poco así como sí. Delicado. Un historiador, o sea, los historiadores y los cineastas tenemos la responsabilidad de contar la historia desde un punto de vista completamente imparcial y respetando la narrativa histórica y mostrando además cómo fueron esas situaciones y esos momentos que nos definen hoy como nación y como sociedad. Y yo creo que es sumamente importante traer esos momentos tan polémicos al hablar popular para precisamente pues llegar a tener una mejor representación a futuro y poder tener una sociedad mejor y precisamente ya no cargar con tantos rencores y con tantas rencillas desde hace 500 años sí. Y pues para poder tener al final del día un México mejor, ¿no? Y aparte, o sea, tendrás que investigar por todas las fuentes. Sí. O sea, las que a veces no son tan queridas como las que sí, como las que aparecen, ¿no? Para que para que por todos lados estés abarques y no haya entrar en ese conflicto, ¿no? De que te fuiste con un autor y entonces el autor dice y el autor defiende. Mejor así. ¿Tienes como ese historiador de cabeza o todos? ¿No? Pues yo espero que sí. Para que te ayude en ese apoyo. A ver si no entra el ruido del gas, señores. Lo compramos y ya. Los demás que te ayudaron a hacer esta producción, bueno, este cortometraje, ¿ellos todavía están interesados en seguir contigo o...? Pues siempre habrá el interés de pues, todos los que participaron en seguir haciendo cine y yo espero poder seguir colaborando con las organizaciones como Culturalmente Responsable, como la ENAM, como todas las personas que participaron en el proyecto. Me gustó mucho colaborar con ellos y pues mientras se pueda lo seguiré haciendo. Sí, en este aspecto quizá no político, pero sí cultural, ¿no? Y para avanzar haciendo cosas. Tú de todos modos estás trabajando, dices, en otro lado para poderte haciendo hasta anuncios por ahí en el Instagram, ¿no? Ya ahí ¿hay algo fuera que sigan el sublevado o cómo pueden hacer para que vayan? Pueden seguirnos en las redes sociales de @culturalmente responsable, la ENAM y la Facultad de Cine. A mí, si me quieren seguir en mis redes sociales, me pueden encontrar como Roberto Cortes en Facebook, en YouTube y en Instagram. También me pueden encontrar en Instagram como @tenebrae con A y A al final. Y pueden seguir el hashtag sublevado para que estén al pendiente de pues, las nuevas fechas de presentación, los festivales de cine en donde está quedando y todo lo relacionado con sublevado. A ver cómo va. ¿Cuándo más o menos ya está aquí nuevamente para que lo puedan dar aproximadamente? Pues pueden, la siguiente fecha
va a ser en este evento de stand-up junto con la comediante Asnick Pepper. Si no mal recuerdo, va a ser o a finales de abril o a inicios de mayo. La fecha exacta aún no se anuncia, pero si quieren estar al pendiente, sigan el hashtag Sublevado. Síganme a mí en Instagram como @Roberto Cortes y a la comediante @Asnick Pepper para que estén al pendientes de esta nueva fecha. Exacto. Para que lo vean, de verdad, está muy, muy bueno, muy interesante y aprenden aparte, ¿no? Ahí con conmemoraciones, bueno, con la Fundación Conmemoraciones y la Casa Rivas Mercado, al entrar y es que esta casa tiene también muchísimo tiempo del arquitecto Antonio Rivas Mercado, ya lo comentabas, pero al entrar en ella yo creo que tiene su magia, su encanto, desde el piso, sí, la escalera, cada uno de los pasillos, el tragaluz, un arquitecto también que estaba muy adelantado a la época, sí. En la terraza y demás. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, cómo la propusiste y que Conmemoraciones te haya dicho que sí? Es que yo tenía en mi mente la idea de una casa que tuviera 2 pisos y que estuviese conectada con una escalera en la sala. Y cuando vi la Casa Rivas Mercado dije, esta es la buena. Y pues les presenté el proyecto a la Fundación Conmemoraciones. Les dije, pues es un proyecto que busca rescatar una parte de la historia de la Ciudad de México, de la Decena Trágica. Y les gustó el proyecto y dijeron, puedes hacerlo, te damos chance de poder grabar en la Casa Rivas durante 5 días en la fecha que nos digas. Y así fue, y afortunadamente ahí estuvimos 5 días partiéndonos el lomo para poder sacar adelante el proyecto, pero fue la mejor locación que pudimos haber tenido para Sublevado. ¿La ambientación la pusiste tú? Sí, la Casa Rivas, los que la conozcan, pues no tienen muebles, solamente son las paredes y la estructura de la casa. Entonces nosotros fuimos los que adornamos la casa para que pues pareciera una casa de época, ¿no? Y pero exacto, es de época, de verdad. Sí, es de época. No es hecha el set o foro, no, es una casa auténtica, porque ahí precisamente vivió Antonio Rivas Mercado, su familia, la revolución, el miedo que él tenía, no sé si te contaron, porque enfrente vivía el doctor Lucio. Ajá. Ahí enfrentito donde estaba un taller, el doctor Lucio, y él le pidió al señor Rivas su patio. Él tenía una fuente para que sus caballos pasearan alrededor. El arquitecto Rivas tenía miedo, pues porque él tenía hijas, ¿no? Antonita y la hermana, de pues esa fama que se había creado en la revolución, pues con el temor de las hijas. No se preocupen, nosotros no vamos a ocupar la fuente para que mis caballos den vuelta. Entonces, pues sí, es una casa, de verdad. Sí, es una casa hermosa. Sí, súper hermosa, y pueden ir a verla. Y la facilidad que tienen de verse esos 5 días, pues hay que aprovecharlos. Sí, estuvo increíble. Desde que baja, por ejemplo, esta persona de las escaleras, porque como las escaleras son de madera, pues se oye. Y se oye el crujir y demás, ¿no? Eso es impresionante. ¿Te hubiera gustado qué parte de la historia te hubiera gustado más haber estado ahí un momento? No vivir ni nada, sino estar presente. Pues mira, de la historia mundial me hubiese gustado mucho ver cómo el mundo vivió la Segunda Guerra Mundial. Pues creo que es uno de los momentos más importantes de la historia humana. Y de la historia de México, me hubiese gustado vivir en la época de la independencia, para ver ese cambio tan radical que vivió pues y no solo México, sino el continente en general, porque en esa época fue donde se llevaron a cabo las revoluciones y las independencias latinoamericanas, desde México hasta Argentina, cuando se independizaron de España y de Portugal. Pues me hubiese gustado ver esa enorme transición histórica. Y por eso es que tengo en mi mira poder representar pues la independencia en algún momento en el cine. Por eso te das cuentas, y esos cambios, estas revoluciones o transformaciones suceden cada 100 años, en 1800, en 1900, entonces hay que estar atentos. Así es. ¿No? Y un poquito, por ejemplo, también, yo te comentaba, durante la Segunda Guerra Mundial, aquí en México, y ahí sí mi mamá me comenta, estos apagones, que cuando eran niños no entendían, pero había apagones de tal a tal hora, y pues sí decían eso porque era la guerra. Vivirlo también, yo creo que en esa época de otro contexto distinto al nuestro, donde no estás enterado, no hay noticias, no había quien te dijera
murieron como hoy en día en Turquía o en Palestina o en estas guerras, donde las noticias sí te llegan pues acá Sí, al momento. y a la palma de tu mano, ¿no? Sí. O sea, también eso es diferente cada época. Sí. Viverla, o sea, el contexto es diferente y las noticias te llegan, porque también yo creo que de niño te imaginas pues otra cosa, como sería la Segunda Guerra Mundial, como sería una revolución, Sí. y que la vida tenías que seguir. Eso también es ellos luchando y a veces, pues bueno, encarecían los productos, subían, bajaban. De un lado eran ahora carrancistas, después primero maderistas, luego carrancistas, y no entendías ni de qué lado irte, ¿no? Sí, sí. Un poco también sería bueno hacer algo así. Otra vez, desde ese contexto, ahora que lo ven desde algunos, por ejemplo, hoy en el régimen actual, que lo ven desde los campesinos o desde la sociedad civil, eso también está interesante. Sí, así es. Entonces es otro encargo ahí. Claro que Tú sí. ya terminaste la carrera de cine, ¿no? Pues, o sea, ya terminé de... Porque esto era parte de tu Sí, tesis. ya terminé de estudiar y ahora pues me estoy dedicando al 100% a realizar proyectos cinematográficos. ¿Y esto acabó como siendo tu tesis o ya no? Pues sí terminó siendo mi tesis. ¿Como experiencia laboral o...? Pues es que pues, en el cine es muy complicado eso de las experiencias laborales porque, pues, y específicamente en mi caso, que yo estoy siendo director de cine, Ajá. pues no es como que los directores de cine lleguen a una empresa y ofrezcan su chamba, o sea, un director de cine crea sus propios proyectos, sus propias películas y convence a otros de que se sumen a ellas. Y pues sí, obviamente fue una gran experiencia como director, como productor, y pues es lo que me motiva a seguir haciendo este tipo de historias y a seguir haciendo cine en general. Hay una parte importante en México que a veces desconocemos, este cliché del director de cine, pero también de compararte con algunos otros que ahora ya están en las grandes ligas. Sí. Pues mira, eso no creo que sea exclusivo de México, eso creo que pasa en todo el mundo. A mí siempre me decían en la universidad que, oye, tú eres como un Guillermo del Toro, pero así jodido, ¿no? Y yo les decía, pues mira, a mí qué más me gustaría poder serlo, pero pues no pero no lo soy. Yo soy Roberto Cortés, admiro muchísimo a el maestro del Toro, al maestro Cuarón, al maestro Iñárritu, pero no aspiro a ser como ellos, no aspiro a hacer el cine que ellos hacen, yo aspiro a hacer el cine que yo quiero hacer, las historias que yo quiero contar, y aspiro a ser Roberto Cortés, y nada más. Y creo que es algo que las generaciones nuevas que entran a las universidades de cine, es un gran problema de que ellos aspiran a ser como alguien que ya existe. Exacto. Y no aspiran a ser ellos mismos, no aspiran a contar sus propias cosas. Y pues eso, desde ahí estamos mal. Exacto, un poquito como lo que comentábamos hace rato, ¿no? Antes de echar la entrevista. Tú trabajas, que tu trabajo sea ahí. Esto, por lo pronto, sí te abrió más puertas. O sea, sí te puso en la mira. Pues yo espero que sí. Y también esa es otra cosa, que mi objetivo a la hora de hacer cine no es ni ser famoso, ni ser millonario, No, mi objetivo es contar historias, contar la historia de México a través del cine. Si a la gente le gusta o no, pues eso ya es decisión de la gente. Si eso me abre puertas o no, pues eso es una consecuencia que yo no controlo. Exacto. Mi objetivo es contar una historia en el cine, nada más. Lo que venga es por añadido. Lo que venga después será una consecuencia. Exacto. Y se suma y que bueno, ¿no? Sí. Exacto, eso es lo. Para estas nuevas generaciones que estudian cine, la carrera es diferente, porque algunos pueden ser argumentistas, otros directores, productores, te enseñan a todo. Y tú tomas como la especialidad. Sí, hay diferentes especialidades en foto, en edición, en actuación, en producción, en sonido. Yo pues me especialicé en ser director de cine, en el área de dirección. Y pues eso es lo que estoy desarrollando. Igual para esto también necesitas ver mucho cine. Sí, obviamente necesitas tener un gran bagaje cultural de la mayor cantidad de películas que puedas. Yo siempre recomiendo a la gente a consumir tanto el cine nacional como el cine de Estados Unidos, de Inglaterra, de Rusia, de todos lados. Créanme que mientras más cine vean, más cultos van a ser. ¿Qué director aquí, más o menos como, no que sea tu favorito, pero sí de que digas,
es bueno, o sea, me gustan las películas de él, así antiguas. Que por ahí yo tengo uno que es como entre suspenso no sé, tú qué. Pues mira, un director que yo admiro mucho porque hizo 2 películas históricas que a mí me gustan mucho es Sir Richard Attenborough. Sir Richard Attenborough, si no lo ubican, es el viejito que sale en Jurassic Park, que era el creador del parque de dinosaurios, que es el fundador de ese parque, del Parque Jurásico. Él, aparte de ser un gran actor, era director de cine. Él dirigió la película de Gandhi y dirigió una película que se llama Un puente demasiado lejos, que es mi película favorita del género bélico. Recomiendo mucho ver ambas películas y para mí la forma de que él hacía cine era increíble, espectacular. Y ahorita que dijiste, hacer película de acuerdo a un personaje, o sea, que un personaje que sea el que dices, la vida de este personaje me atrae para poderlo llevar a la pantalla. Uy, pues eso está complicado. Fíjate, yo estoy un poco en contra de esa convención. A mí cuando cuando hablo del cine histórico me gusta más hablar de la historia en general, porque la historia no la hace una persona, la hacen muchas personas. Pero tal vez me gustaría contar pues la historia de Cuitláhuac un poco, la historia del general Nicolás Bravo, que yo siento que Nicolás Bravo es un personaje que a veces pasa muy desapercibido y pues lo que él vivió literal es de película. O sea, él fue uno de los generales de mayor confianza de Morelos durante su lucha en la independencia, fue uno de los pocos insurgentes que sobrevivió y además fue presidente en varias ocasiones y dirigió la defensa del castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense. Es que así de este tipo de personajes existen muchos. Sí. Muchos. Y muchos que fueron niños héroes y que no se les acerca mucho el foco, como dices ahí, hacia ellos, pero hay muchos, ¿no? O sea, aparte de Nicolás Bravo, yo creo que también, bueno, ahora ya el general Felipe Ángeles, pero que en realidad conozcan la historia de Mejía, de los que murieron, estas 3 M's que junto con Maximiliano Mejía y Miramón, otros personajes que también a veces no conocen bien esta historia. Por ejemplo, algo de Maximiliano y Carlota, que también fueron unos grandes personajes y que estuvieron poco tiempo, hicieron muchas cosas. Sí, también. ¿No? O grabar en el castillo de Chapultepec. Estaría genial poder hacer eso en algún momento. Porque también es complicado, pero tú ya tienes ahí con la autoridad y con... No sé, pero... Pues grabar en Palacio. Si en algún momento se puede, pues estaría genial. Esto está bueno. Vean, les recomendamos mucho su legado. Pues gracias por esta plática, Roberto, porque a veces creemos, ¿no?, que son inalcanzables algunas de ustedes y pues no, aquí estamos platicando y pues mucho éxito siempre en esta parte. Vamos a ver en la siguiente presentación sobre el legado, porque ya con esos antecedentes lo ves de otra forma. Dices, sí, es cierto. Hay que ver, por ejemplo, esto de los personajes compuestos. Hoy lo entendí cuando vi ya ahora recordando haber visto el corto, pues hoy lo entiendo, ¿no? Es verdad. ¿Cómo puedes contar? Porque a veces vemos la historia y hay que ver siempre de otra forma. Como cuando vas al centro histórico y ves cosas distintas, como cuando vas nuevamente al Museo de Antropología y lo ves diferente, ¿no? Los mismos cuadros que viste en el Sumaya, pero los vuelves a ver y es otra... Sí, es una analogía completamente diferente y una forma de apreciar pues esos acontecimientos históricos. Eso. Sí. Y pues yo te agradezco mucho por este espacio y pues invito a todos a seguir conociendo la historia de su país. Si pueden acompañarnos a esta nueva presentación con Asking Pepper, están bienvenidos. Y pues, como ya la adopté como mi frase principal, vamos por más cine. Ahí está. Gracias, Roberto. Y gracias a todos ustedes por oírnos. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Adiós.